¿Cómo le va, amigos? Bueno, luego de las elecciones del 14 de noviembre y luego de que el gobierno tuviera una dura derrota, de 23 capitales del país perdieron en 18. Y respecto de las elecciones de 2019, tuvieron 5 millones, más de 5 millones de votos menos. O sea, perdieron más de 5 millones de votos, que representa el 40% del total que tenían como capital en el 2019, en las elecciones de 2019. Obviamente que esto representa un duro golpe, más allá que el propio gobierno quiera generar expectativas respecto de que mejoraron la posición de las PASO. Obviamente fue una dura derrota porque 7 de cada 10 argentinos votaron en contra de este sistema. Obviamente que aquí se abre un abanico de posibilidades, una variedad de alternativas que el gobierno debe analizar consensuadamente con la oposición. Por un lado, el presidente, con esta permanente bipolaridad que tiene, dice una cosa en un acto para quienes lo escuchan y dice otra cosa luego. Por ejemplo, en el discurso del domingo 14 de noviembre, el presidente dijo claramente que iba a convocar a las otras fuerzas al diálogo para consensuar cómo se sigue de estos 2 años que quedan de gobierno. Evidentemente que lo que primero tiene que hacer el gobierno es armar nuevamente el esquema de poder que tiene dentro de la coalición que está gobernando. Y recordemos que dentro de 2 años hay elecciones presidenciales. Esto condiciona seriamente al gobierno respecto de que tiene que mejorar, obviamente, porque perdió el 40% del capital electoral debido a, bueno, a distintas situaciones, distintas causas, y esto hace de que la gente haya rechazado la gestión de Alberto Fernández. Obviamente que eso se vio en los resultados electorales. En términos económicos, hay 5 temas fundamentales que nos toca analizar en todo caso para ver cómo vamos desandando de esta incertidumbre que se ha generado, cómo vamos dándole más claridad a los elementos que van surgiendo. Primero, la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. El dólar, el estado de situación, digamos, del mercado cambiario, la inflación, los precios, las tarifas y la emisión monetaria. Todo tiene que ver, obviamente. Fíjense que si hablamos de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario, que aparentemente el presidente quiere llevarla adelante, pero para hacer esto, como les decía, el domingo dio un discurso y luego en el acto del miércoles pasado dio otro discurso. Primero pidió que la oposición tenga una actitud de grandeza para poder llevar adelante una determinación consensuada de los pasos a seguir. Y luego en el acto de la militancia del día miércoles, resulta que el presidente criticó a Macri, criticó a Milei, entonces no se sabe bien qué quiere el presidente. O sea, por un lado insta a una coalición para cerrar la grieta, acercar puntos de vista, opiniones, y por otro lado hace más o profundiza más la grieta. Realmente
La renegociación de la deuda, el presidente tiene más problemas dentro de su propia coalición gobernante que con la oposición, porque la oposición obviamente que está en su mayoría de acuerdo con renegociar la deuda. Lo que ha dicho el presidente, que no va a bajar el gasto público, sí el déficit fiscal, pero no el gasto público. ¿Qué significa eso? Que va a haber más impuestos. Exactamente. Va a haber más impuestos porque él no piensa bajar el gasto público. Otra vez priorizando a quienes no trabajan, a quienes no conducen, digamos, productivamente a nuestro país, y sin darle una solución a toda esta gente que se le da planes. Por otro lado, castiga seriamente a quienes pagan impuestos, quienes se manejan seriamente y quieren progresar en la vida. Es llamativo todo esto, que quiera hacer esto. Obviamente que es un mensaje para la Cámpora, para el Instituto Patria, para los sindicatos, para la propia Cristina Fernández de Kirchner. Y ya han creado 2 impuestos más. Fíjense que se creó el impuesto que tiene que ver con los envases. 3% del valor del contenido de cada envase. Es un impuesto más, que ya van 171 impuestos que tenemos en total. Y el impuesto 172 es el impuesto a las criptomonedas, que los incluyó dentro del costo del impuesto al cheque. 0,6 más 0,6, el 1,2%. Así que tenemos 172 impuestos en este momento. Yo creo que el presidente ni la coalición gobernante no han entendido el mensaje de las urnas. Cualquier política que se elabore para los próximos 2 años tiene que tener no solamente el consenso de todos los partidos con representación parlamentaria, sino además debe estar dirigida a la gente. La gente quiere trabajo, quiere salir de los planes, no quiere saber más nada de las dádivas. Ustedes saben que hoy jueves, se publicó el nuevo valor de la canasta básica total que mide la pobreza, que está en 72.365. Hay muchos sueldos, salario mínimo vital, salario mínimo la jubilación y muchos sueldos que están por debajo de este monto y que serían pobres en la Argentina. Y el índice de indigencia, que lo mide la canasta básica alimentaria, está en 30.925. Hay mucha gente que gana menos que eso y que entonces termina siendo indigente. Esto es lo que tiene que ver el presidente. Tenemos la mitad del país pobre, pero no lo soluciona con un plan. Hay 18.800.000 pobres. Yo creo que tiene que reaccionar, tienen que buscar alguna alternativa que combine la ayuda, que no sea una dádiva, sino que sea una ayuda para salir del pozo, pero que luego inmediatamente, pasado un tiempo prudencial, 6 meses, se le otorgue un trabajo, una tarea determinada y que sea la dignidad de ese trabajo lo que al trabajador, en este caso, le dé la satisfacción de haber trabajado para poder ganarse el pan. Todos los índices económicos, el dólar, la inflación, los precios, las tarifas y la emisión monetaria tienen que ver con esto. Se han emitido, por ejemplo, entre las PASO y las elecciones del 14 de noviembre pasado, se han emitido 126.000 millones de pesos para captar 1.100.000 votantes nuevos que no habían votado en las PASO.
Quiere decir que cada voto nuevo para el gobierno nos salió a todos los argentinos 114.500 pesos. Cada voto nuevo que tuvo el Frente para Todos. Realmente hay una gran esperanza que la nueva conformación de las cámaras de diputados y senadores genere expectativas positivas para, sobre todo, mejorar la calidad de vida de los argentinos. Esto tiene que ser un punto de inflexión para que entendamos de una vez por todas que no se trata de hacer política y que los propios políticos tengan privilegios y sean como seres de otra categoría, y el resto de los argentinos tengan que soportar, sufrir o vivir mal en pos de este mejoramiento de vida de unos pocos. Esa es la verdadera justicia social. Obviamente que este gobierno ni el anterior entendieron cuál es el mensaje que la gente necesita, cuál es el mensaje que hay que darle a la gente y cuál es la actividad con ese mensaje, la gestión de gobierno que vaya en pos, como les decía, del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, no de los políticos. ¿No les parece? Bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por todo.